Hoy vamos a analizar a fondo un ensayo con un título que es, bueno, toda una declaración de intenciones. El fracaso de la expansión urbana, del arquitecto Herbert Augusto Rueda Antezana. Un título potente, sí. Y la verdad es que el tema me toca muy de cerca. Esta mañana, como casi todas, he pasado un buen rato en un atasco. Y pensaba justo en eso, en el tiempo de vida que se nos va, pues simplemente movernos de un sitio a otro. Y este texto precisamente mete el dedo en esa llaga. Plantea que el modelo de ciudad, que se estira y se estira sin parar, este crecimiento horizontal, no es que sea mejorable, es que ha fracasado. Por completo. Totalmente. El autor no se anda con rodeos. Y propone una solución que, de entrada, suena a ciencia ficción. Vale, pues vamos a desgranar esto. Pues sí, porque su argumento de fondo es que este modelo de expansión, esta mancha de aceite que se come el paisaje, no es solo un problema de tráfico o de logística. Va mucho más allá. Es un sistema que, por su propio diseño, empeora nuestra calidad de vida, nos roba tiempo, daña el medio ambiente y además acentúa las desigualdades. O sea, un desastre por todos lados. Exacto. Así que nuestra misión hoy es entender por qué afirma esto con tanta rotundidad y sobre todo analizar esa solución tan radical que plantea, un concepto que él llama la réplica urbana. Perfecto. Empecemos por el diagnóstico. El autor culpa directamente a la expansión urbana. Pero, a ver, que las ciudades crezcan parece inevitable, ¿no? Claro. La gente necesita un sitio donde vivir. Claro, el problema no es el crecimiento en sí, sino el cómo se crece. El texto se refiere a esa expansión descontrolada, de baja densidad, que va saltando sobre terrenos rurales y naturales. Las típicas urbanizaciones de chalés a las afueras. Eso es, esos polígonos industriales a kilómetros de todo. Se crea una ciudad totalmente dispersa, y las distancias entre donde vives, donde trabajas, donde compras, Se vuelven gigantescas. gigantescas. Y para conectar todos esos puntos, el ensayo señala a un protagonista absoluto, que es casi el villano de la película, el coche. El gran villano. Aunque, claro, muchos dirán que el coche es libertad, es progreso, es poder ir donde quieras cuando quieras. Es que esa es la gran trampa. El autor argumenta que esa supuesta libertad es en realidad una condena. Una condena. Sí, porque la ciudad se acaba diseñando pensando en el coche. Así que se construyen enormes autopistas, aparcamientos, que ocupan un suelo valiosísimo y que, literalmente, parten la ciudad en dos. Crean barreras, claro. Crean barreras físicas y sociales. Y como todo está lejos, pues no te queda más remedio que usar el coche. Al final, es la pescadilla que se muerde la cola. La ciudad te obliga a tener coche. Y el coche fomenta que la ciudad se siga expandiendo. Lejos de ser libertad, es una dependencia total. Vale, pero la solución obvia que se le ocurre a una es, pues mejoremos el transporte público, más autobuses, más carriles bici. ¿Por qué, según el autor, eso no es suficiente? Porque es como poner parches en una estructura que tiene los cimientos mal. En una ciudad así de dispersa, el transporte público es terriblemente ineficiente. Claro, no llega a todo. Poner una línea de autobús para dar servicio a unas pocas casas repartidas en kilómetros es carísimo. Y el servicio al final es malo. Frecuencias muy bajas, trayectos eternos. Un desastre. El autor lo llama una plataforma urbana ineficiente. Es como, no sé, como construir un ordenador con las piezas muy lejos unas de otras. Por fuerza, va a ser lento y va a consumir muchísima más energía. Entiendo. Es un problema de diseño de base. Y el ensayo menciona un concepto que suena muy técnico, pero que me parece clave. La segregación socioespacial. Que en el fondo es algo muy simple y muy brutal. ¿Qué es exactamente? Es crear dos ciudades en una. Por un lado, la ciudad de los que tienen coche y pueden permitirse vivir lejos y moverse con él. Y por otro, la de los que no. Que suelen ser las familias con menos ingresos. Efectivamente. Y se quedan atrapados en zonas con peores servicios, más lejos de las oportunidades de trabajo, de una buena educación, y dependiendo de un transporte público que, como decíamos, es lento y deficiente. La ciudad te acaba dividiendo por tu código postal y por si tienes coche o no. Totalmente. Y luego están todos esos costes ocultos que el texto enumera. La contaminación del aire, el ruido constante del tráfico, el peligro de tener gasolineras metidas entre las casas. Es un goteo constante. Sí, va minando la calidad de vida sin que casi nos demos cuenta. Exacto. Y esto nos lleva al coste más directo, al humano y al medioambiental.
El ensayo habla de la pérdida de espacios naturales y antropogénicos. La parte de los espacios naturales está clara. Nos cargamos ecosistemas, perdemos biodiversidad. Pero, ¿qué son exactamente esos espacios antropogénicos? Es un término que se refiere a los paisajes creados por el ser humano que tienen un valor ya sea productivo o cultural. Ah, vale. Piensa en los cinturones verdes agrícolas que rodean tradicionalmente las ciudades, esas huertas que dan alimentos de proximidad, Claro. o en dehesas o bosques gestionados. Cuando la ciudad se expande como una apisonadora, arrasa con todo eso. Y el impacto es doble, imagino. Doble. Perdemos capacidad de producir alimentos cerca, lo que nos hace más dependientes, y también perdemos espacios de ocio y de contacto con la naturaleza que son vitales para la salud. Es que hay una frase en el ensayo que me dejó helada por lo precisa que es. El autor habla del movimiento improductivo obligado. Sí, es muy buena. Y cito textualmente porque es demoledor. Si no estamos durmiendo nuestras 8 horas, estamos trabajando 8 horas o movilizándonos para ir a trabajar o para ir a dormir. Brutal. Esa frase es que es un puñetazo. Te sientes totalmente identificada. Resume a la perfección esa sensación de que la vida se te escapa en un atasco. Es que esa frase encapsula la trampa del modelo. Ese tiempo en el coche o en el transporte público no es tiempo de ocio, ni de descanso, ni de producción. Es tiempo muerto. Un peaje. Un peaje que pagamos cada día solo por vivir en una ciudad mal diseñada. Y las consecuencias, como señala el texto, van mucho más allá del tiempo perdido. Claro, me imagino que habla del estrés. Se traduce en más estrés, más ansiedad y en la fragmentación de la comunidad. No hay tiempo ni, a menudo, espacios públicos agradables para relacionarse con los vecinos. La vida se convierte en una carrera. Una carrera de obstáculos entre puntos muy lejanos en un mapa. Vale, el diagnóstico es bastante oscuro. Pero esto suena un poco teórico. El ensayo pone ejemplos concretos, ciudades donde esto se vea claramente. Sí, y no se corta. Menciona casos de estudio que todos conocemos. ¿Cómo cuáles? Pues habla de Ciudad de México, Los Ángeles o Lagos, en Nigeria. Son el ejemplo perfecto de este modelo llevado al extremo. Manchas urbanas gigantescas, con problemas crónicos de tráfico, contaminación y una desigualdad social brutal. El panorama es desolador, desde luego. ¿Pero hay alguna luz? ¿Menciona algún caso de éxito? ¿Ciudades que lo estén haciendo bien? Sí, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos que hay alternativas. A ver. Destaca 3 ejemplos clásicos del urbanismo. El primero es Barcelona. En lugar de crecer hacia afuera, apostó por la densificación. Es decir, ¿crecer hacia adentro? Justo. Rehabilitar el centro, regenerar barrios antiguos como el Poblenou, aprovechar los huecos que ya existían. El segundo ejemplo que mencionas de Brasil, ¿verdad? Curitiba. Es el caso de estudio por excelencia de cómo un transporte público increíblemente bien diseñado puede cambiar una ciudad. Pero no es solo poner más autobuses. No, para nada. Crearon un sistema de autobuses de tránsito rápido, el BRT, que funciona casi como un metro en superficie. Ah, sí, con carriles exclusivos y demás. Exacto. Carriles exclusivos, estaciones en forma de tubo donde pagas antes de entrar para agilizarlo todo, y frecuencias de paso de 1 minuto en hora punta. Una pasada. Consiguieron que gran parte de la población dejara el coche en casa, voluntariamente. Y el tercero es de Estados Unidos, que parece el paraíso del coche y la expansión. Portland, en Oregón. Y lo que hicieron allí fue muy valiente. Trazaron por ley un límite de crecimiento urbano. Una línea en el mapa. Una línea literal en el mapa que la ciudad no puede traspasar. Una frontera. Y esto obliga a los promotores a ser creativos y a construir dentro del espacio existente, fomentando una ciudad mucho más compacta, transitable. O sea, ¿qué soluciones hay? Densificar, apostar a muerte por el transporte público, poner límites. Pero el título del ensayo es El fracaso de la expansión urbana. Eso me sugiere que para el autor estos ejemplos, por buenos que sean, no son la solución definitiva. Son como tratamientos para los síntomas, pero no curan la enfermedad. Has dado en el clavo. Para el autor, estas son estrategias de mitigación muy valiosas, pero que llegan tarde, cuando el problema ya es gigantesco. Arreglar una ciudad ya expandida es carísimo y muy lento. Y por eso él propone algo más drástico. Por eso él decide darle una vuelta de tuerca al problema y proponer algo mucho más radical. Y aquí llegamos al corazón de la propuesta, la famosa réplica urbana. Suena grandilocuente. ¿En qué consiste exactamente? Pues consiste en dejar de pensar en la ciudad como algo que se estira y se parchea. La idea de fondo es verla como si fuera un sistema operativo. ¿Un sistema operativo? Sí,
Y cuando tu sistema operativo se vuelve obsoleto, lento y lleno de virus, en lugar de seguir instalándole parches que lo ralentizan aún más, ¿cuál es la solución inteligente? Instalar una versión nueva en un ordenador nuevo. Pues eso, lanzar una versión 2.0 en un hardware nuevo. ¡Ostras! O sea, dejar la ciudad original como está y construir una nueva en otro sitio. Exactamente. La réplica urbana no es ampliar la ciudad existente, es construir una ciudad nueva e independiente desde cero, en otra ubicación. Vaya. Una ciudad planificada desde el primer día para ser eficiente, sostenible y con una alta calidad de vida, que pueda absorber el crecimiento demográfico futuro. Pone el ejemplo de Arequipa, en Perú. ¿Y qué propone para Arequipa? En lugar de que la ciudad siga devorando el campo de forma caótica, se construiría una nueva Arequipa, en un lugar cercano estratégicamente elegido. Espera un momento. Construir una ciudad entera desde cero suena a una utopía carísima, a un proyecto faraónico. Lo es. El ensayo habla de los costes astronómicos o del riesgo enorme de crear ciudades fantasma, que hemos visto que ha pasado en algunos sitios. Sí, aborda esa crítica. El autor contrapone el coste, que sin duda es altísimo, de crear una ciudad nueva, con el coste que no solemos calcular, de seguir manteniendo y ampliando una ciudad ineficiente. El coste de no hacer nada, o de hacerlo de siempre. Exacto. El gasto conlleva nuevas infraestructuras, carreteras, tuberías, cables, el coste sanitario del estrés y la contaminación, el coste en tiempo perdido. Sostiene que a largo plazo es más rentable invertir en un modelo bien diseñado desde el principio que seguir echando dinero a un pozo sin fondo. Y para que no suene a pura teoría, menciona ejemplos de ciudades planificadas que ya existen, ¿no? Correcto. Menciona casos como Masdar, en Abu Dhabi, o Songdo, en Corea del Sur. Y no hablamos de urbanizaciones un poco más verdes, ¿eh? No. Masdar, por ejemplo, se diseñó con calles estrechas y orientadas para crear túneles de viento naturales, reduciendo la temperatura ambiente hasta 15 grados sin aire acondicionado. ¡Qué fuerte! Segundo, con un sistema neumático de recogida de basuras que la succiona directamente desde las casas hasta una planta de tratamiento. Ese es el nivel de eficiencia que se puede lograr cuando empiezas con un lienzo en blanco. Vale, entiendo el concepto y su potencial. Pero, ¿cuáles serían las ventajas concretas de este modelo de réplica frente a seguir intentando arreglar lo que ya tenemos? El ensayo destaca 4 ventajas clave. La primera es la más obvia. Reduce la presión sobre la ciudad original. Le das un respiro. Exacto. El crecimiento se desvía a este nuevo núcleo, y eso le da un respiro a la ciudad madre para que pueda empezar a solucionar sus problemas internos, a regenerarse, sin la urgencia de tener que acoger a miles de nuevos habitantes cada año. Tiene lógica. Le quitas el pie del acelerador. La segunda. Permite mejorar la calidad de vida por diseño. No es un añadido, es la base. Desde el primer plano se pueden integrar carriles bici seguros, un transporte público de primera, grandes parques, barrios de usos mixtos donde tengas todo a mano. Se diseña una ciudad para las personas, no para los coches. Justo. La tercera ventaja supongo que tiene que ver con la tecnología y la eficiencia. Exacto. Facilita una planificación urbana más moderna y eficiente. Se pueden incorporar desde el inicio redes eléctricas inteligentes, sistemas de gestión del agua circulares, edificios con consumo energético casi nulo. Cosas que en una ciudad antigua son dificilísimas y carísimas de implementar. Imposibles casi. Y la cuarta ventaja es muy pragmática. Si la nueva ciudad se ubica estratégicamente, puede aprovechar infraestructuras regionales ya existentes, como líneas de tren de alta velocidad o autopistas, reduciendo parte de los costes iniciales. Entonces, si recapitulamos todo el viaje, partimos de la frustración de un atasco. Entendemos que es el síntoma de un modelo de ciudad expansiva que ha fracasado. Vemos que hay soluciones parciales, pero el autor de este ensayo, Rueda Antesana, propone una solución radical. Dejar de poner parches y empezar de nuevo. Crear réplicas urbanas planificadas para absorber el crecimiento del futuro. Eso es. Es una propuesta audaz, sin duda, porque nos obliga a cambiar completamente el chip, a pasar de una mentalidad de reparación a una de creación. Es un cambio de paradigma. Total. Nos dice que la mejor manera de arreglar los problemas de nuestras ciudades actuales podría ser, paradójicamente, construir otras nuevas y mejores al lado. La idea es fascinante y desde luego da para un debate muy largo, lo que nos lleva a la reflexión final. A ver. El ensayo presenta esta réplica urbana como una solución brillante desde el punto de vista técnico, logístico y de eficiencia. Es casi una solución de ingeniería a un problema humano. Pero esto inevitablemente nos deja con una pregunta más profunda.
Una ciudad no son solo calles y edificios eficientes, es también su historia, su cultura, su caos, su alma. ¿Puede una ciudad planificada desde cero replicar eso? O dicho de otro modo, ¿corremos el riesgo de crear espacios perfectos y eficientes pero sin vida? ¿Estaríamos dispuestos a cambiar el alma caótico y a veces imperfecta de nuestras ciudades por un futuro impecable pero quizás estéril?